Arrancamos entonces con el estudio del texto del Salmo 111. Leemos el versículo 1 del Salmo 111 que dice: Aleluya, alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Vamos entonces a estudiar el Salmo. Tenemos entonces nuestro título, Aleluya, que ya lo habíamos estudiado. Aleluya. Hemos hablado de esto, no vamos a avanzar ahora. Ya lo tenemos. Y vamos entonces a el primer verso que lo tenemos en este par. ¿Sí? Acá tenemos un par. Estamos en presencia de poesía hebrea. Y la poesía hebrea generalmente se construye con pares o tríos. ¿Sí? Dos sentencias o tres que llamamos de un par y que tiene cierta semejanza o cierta estructura. Generalmente está relacionado con los acentos o con la acentuación de palabras o frases, donde una palabra posiblemente eh, colabora, digamos, a la poesía con un acento, o a veces dos palabras significan o los podemos computar como un acento, en función de que si hay una palabra que es una preposición, un conector, o una palabra que pasa rápido y acentuamos en la siguiente. Entonces, en este caso, podemos pensar en una poesía que en general, en el Salmo 111, va a usar la estructura de 3 por 3. ¿Sí? Tres acentos para la primera línea, tres acentos para la segunda, tres acentos para la primera, tres para la segunda. Esto lo encontramos mucho en los salmos, en estructuras 3-3 o 3-2 o 2-3. En fin, hay cierta flexibilidad, no es algo rígido. La poesía hebrea tiene una cierta flexibilidad y no va a buscar la rima como quizás es en el mundo occidental el, el objetivo de la poesía, ¿no? Que las palabras, los versos terminen con una rima, sino la rima es en cuanto al ritmo. ¿Mm? Entonces, tenemos acá nuestro primer par poético que empieza con esta sentencia que podríamos leerlo en hebreo. Fíjense, una alef, acá no tenemos información de la vocal, tenemos una vav con un puntito arriba que nos indica que esto va a sonar como O, ¿sí? Exclusivamente como O. Después una dalet, fíjense que esta es una dalet y no una resh, ¿sí? Es una dalet y no una resh, con un sonido de E y una hey final que no nos aporta entonces ningún sonido vocálico. Yo acá tengo que decir O, todo esto me da un sonido de O, D, o D, o D. Tenemos acá el tetragrama, que vamos a separarlo, ¿sí? Ya también lo hemos analizado. No vamos a hacer caso de esta vocalización, simplemente vamos a usar Adonai en lugar del tetragrama, ¿sí? O podríamos decir Yahvé o Jehová, ¿sí? Sabiendo que estamos en presencia del tetragrama, ¿sí? Acá tenemos entonces, para practicar un poco de vocalización, una letra Bet con un puntito, así que esto es sonido de B alta, y una E muda o una E muy suave. Entonces acá digo B, B. Acá tengo una Kaf y una Lamed con un simbolito que puede ser A o O. Este es un símbolo complejo, es quizás el único símbolo vocálico que tiene alguna dificultad de interpretar si es un sonido más para A o más para O. Esto es un tema complejo, no entramos, pero hay información y hay una historia por atrás. Podemos tener certeza y pensar que estos sistemas vocálicos no fueron propuestos de una vez para siempre, hubo un proceso, hubo más de un criterio de vocalización, más de un sistema de símbolos y a la hora de ir confluyendo hacia un único sistema fueron quedando algunas pequeñas ambigüedades o dificultades como en este caso, acá no sabemos si es A o O, en este caso va a ser O, entonces tenemos la kaf sin el puntito, entonces tiene sonido de haf, letra haf, como nuestra J, y la lamed, que sería hol. Entonces acá podemos leer behol, behol, y acá tenemos una lamed, una vet y otra vet, sin puntito adentro, así que tiene sonido de B baja o B corta,
un sonido de E, y en este caso lo mismo, A o O, pero en este caso va a ser A. Entonces podemos leer levav, levav. Y acá abajo, de nuevo, fíjense, acá si pensamos, vemos que acá hay algo parecido. Tenemos esto y esto, y es parecido porque es la misma función gramatical, son preposiciones. Preposiciones, ya lo vamos a ver en detalle. Acá de nuevo B, la letra Samej, la letra Vav, otra vez con sonido de O, fíjense el puntito. Entonces esto es Samej, Vav con sonido de O, y de nuevo de Dalet, esto sería Besod, Besod. Pasamos a esta palabra, letra Yud, con una E apagada, sería un Ye, letra Shin, el puntito a la derecha me indica que es sonido SH. Acá hay un sonido que en este caso va a ser A, Ye, Ya. Acá sí tenemos una Resh. Fíjense la Resh que es diferente con la Dalet. ¿Sí? Es una sutileza. Es una Resh con sonido de I, con una Yud. Así que esta I es importante porque tengo la letra Yud fortalecida con este símbolo. Ye, Ya, Rim, con una Mem sufit. ¿Sí? Fíjense la diferencia entre la Samej y la Mem sufit. De nuevo, la diferencia es sutil. Acá es redondeado y acá es recto. Solamente eso. ¿Sí? Yesharim. Acá tenemos una Vav con una E muy débil. V. Y acá tenemos la Ain con una E. La Dalet con una A en este caso. Y la Hei final sin ninguna vocalización. Así que tenemos V, E, Da. Ode, Adonai, Behol Levav, Besod y Yesharim Ve'eda. Entonces, ese sería nuestro primer par. ¿Sí? Fíjense el 3-3. Ode, Adonai, Behol Levav. Ahí como que acomoda uno en estas dos palabras un solo acento. Besod, Besod y Yesharim Ve'eda. 3-3. Este un poco para ver el aspecto poético. Vamos ahora sí a las palabras. ¿Sí? ¿Cuál es esta primera palabra? Esta primera palabra habíamos leído: alabaré al Señor con todo el corazón, ¿sí? En la compañía y congregación de los rectos. Bueno, ¿qué hay por detrás? ¿Qué tenemos acá en el hebreo? Acá tenemos un verbo. ¿Sí? Acá hay un verbo que es importante, es muy presente en la palabra de Dios, muy presente en los salmos, que es reconocer, agradecer, traducido también por alabar, ¿m? Alabar, pero no está tan asociado a la cuestión musical, sino al concepto de agradecer. ¿M? Agradecer. Acá tenemos un verbo, ¿sí? Cuya raíz, ¿cómo vamos a analizar los verbos? Primero vamos a encontrar la raíz y a partir de ahí vamos a llegar a la conjugación presente en este texto, ¿sí? La raíz de este verbo es, por decirlo así, irregular. No es una raíz fácil de detectar, es una raíz que, por tener algunas letras, no va a estar presente esa raíz o shoresh en todas las conjugaciones. Va a quedar escondida alguna letra u otra. Fíjense. Entonces, la shoresh en este caso es yadá. Esta sería la shoresh. Yadá. ¿Dónde está la irregularidad? En que la yud es una letra que podríamos decir irregular cuando está en la shoresh. La dalet no es irregular cuando está en la shoresh. Y la hei también es irregular cuando está en la shoresh. ¿Por qué? Porque tanto la yud como la hei, o como la vav, o como la num, son letras que se necesitan para construir las conjugaciones. Si yo necesito estas ciertas letras para construir conjugaciones, entonces a veces van a desaparecer como parte de la shoresh. Hay cierta variación, así que este es un verbo, entre comillas, de los difíciles, no de los fáciles. Pero no importa, vamos a entender entonces de qué estamos hablando. Alabaré al Señor, Adonai, o agradeceré, reconoceré. ¿Sí? El verbo que está entonces asociado, acá conjugado, y que está asociado a esta shoresh, es el verbo leodot. Leodot. Leodot.
¿sí? Leodot. Fíjense, acá tenemos la lamed, que me indica el infinitivo. Todo infinitivo tiene una lamed. Después, vamos a ver la shoresh donde anda. Tenemos la dalet de la shoresh, ¿sí? Que es esta. La yud fue cambiada por una vav y la hei final fue cambiada por una tav. Así que esto es una gran irregularidad. Pero no siempre va a ser así y muchos verbos son regulares y va a ser mucho más fácil construir. Estamos acá delante de un verbo de la estructura ifil, ¿sí? Acá está la hei. Esta hei nos avisa que estamos delante de un ifil. Ustedes, ¿sí?, pueden revisar la Menorata Binyanim y ahí recordar los 7 Binyanim o estructuras verbales. Acá estamos delante de un ifil. Entonces, ¿qué está pasando acá? ¿Qué tiempo verbal es? ¿Qué persona es? Bueno, esto es primera persona, ¿sí? ¿Cómo sé que es primera persona? Por esta letra auxiliar, ¿sí? Entonces acá yo sé que es primera persona y de un tiempo futuro, ¿sí? Futuro, primera persona del singular. Eso lo sé por la letra Aleph, ¿sí? Volvemos, siempre hacemos la aclaración que en hebreo bíblico hay principalmente dos tiempos verbales, que uno es presente para futuro y otro presente para pasado, ¿sí? O directamente pasado y futuro, aunque no siempre se utilicen en esa concepción pasado y futuro que tenemos hoy en día. Es como sería un verbo más cerrado y un verbo más abierto. Entonces, es distinta, digamos, la concepción verbal en el hebreo bíblico, pero hablando en nuestros términos de pasado, futuro y presente, entonces acá tendríamos una conjugación tipo futuro, primera persona del singular. Yo agradeceré, yo reconoceré, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo sería yo reconoceré, yo reconozco y yo reconocí. Entonces, para ir al presente, yo tendría que decir de esta manera. Modé. Ani, ¿sí? Ani es yo, el pronombre personal. Yo en hebreo es ani, tienen la plantilla de los pronombres personales, la pueden revisar. Ani modé, yo agradezco. Fíjense que acá hay una auxiliar, una letra auxiliar mem para conjugación en presente en ifil, ¿sí? No quiero avanzar más que esto y ustedes tomen el tema verbos como un tema muy profundo del cual damos apenas algunas pinceladas. Esto es presente. Si fuera pasado, no uso la mem y voy a decir oditi, 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 ¿sí? No uso la mem, la yud no aparece, ¿sí? Y sí, siempre la dalet está en el medio y la terminación iti, ¿sí? Tiene que ver con el ifil y tiene que ver con la primera persona, ¿sí? En general los verbos en primera persona del pasado van a terminar con ti, ¿sí? Ti. Agradecí, agradecí, agradezco, y en futuro es odé, ¿sí? Modé, odé, y modé, oditi. Fíjense que hay variaciones importantes en la pronunciación que después con el uso vamos a poder entonces saber si estamos en pasado o futuro, ¿sí? El modé con el odé están parecidos y el oditi ya tiene otra declinación, en este caso el ti, que ya nos lleva a reconocer fácilmente que estamos en pasado. Entonces, acá la palabra odé, la alef me indica el futuro, primera persona, singular. Acá tenemos una shoresh cambiada. Fíjese que la hei aparece, la dalet aparece y la yud es cambiada por vav, ¿sí? Porque es un verbo irregular, ¿sí? Ahora lo interesante acá dice odé Adonai. Voy a agradecer al Señor o agradeceré al Señor. Y en esto que nosotros tratábamos de conectar Salmo 111 con el resto de la Biblia y el resto de los tiempos históricos de la palabra de Dios, encontramos que hay una semejanza con un pasaje que ya habíamos hablado, que era Isaías capítulo 12. ¿Sí? En Isaías capítulo 12 tenemos un cántico que usa el nombre de Ja Jehová,
Y esto nos había servido para conectar al Salmo 111 con el tiempo de Ezequías. Y fíjense cómo empieza el Salmo. Dice, en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, porque aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí Dios es mi salvación, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Este pasaje es muy interesante y lo vamos a usar de linterna para iluminar el Salmo 111 y empieza, cantaré a ti, oh Jehová, y si uno va al hebreo dice, Odeja Adonai, Odeja Adonai. Entonces, acá dice Ode y, que es agradeceré, y en Isaías 12 dice, te agradeceré, Odeja, ¿sí? Hay una declinación acá con una letra kaf, sufit, y entonces usa el mismo verbo, la misma estructura, el verbo leodot más el tetragrama, tanto en el Salmo 111 como en Isaías 12. Entonces otra vez se refuerza aún más esta conexión, ¿sí? Al punto de decir, bueno, esto tiene que ver con el tiempo y la experiencia de Israel o de Judá, de Jerusalén y el reino del sur en tiempos de Isaías y del rey Ezequías. Agradeceré a Adonai, al Señor, como Behol Levad. Esta es la preposición que sería en o con, ¿sí? Tenemos que ver, o dentro, ¿sí? Indica un lugar, una forma o un cómo. En este caso, nosotros para el español nos conviene traducir con o de, ¿sí? O de. La palabra col, que acá cuando yo la junto a la preposición se pronuncia hol, ¿sí? Pero si yo tuviera la palabra sola, sería col. Col es todo, todo, de todo o con todo, ¿sí? Sería. Voy a agradecer al Señor de todo o con todo, ¿sí? Behol, la palabra sola es col. Cuando yo le agrego la preposición, fíjense que cambia entonces la pronunciación de la letra kaf. Esta es una preposición, la preposición se acopla a la palabra, ¿sí? Tengo col y yo le agrego al inicio. Esto es toda una sola palabra, pero yo cuando vea las palabras en hebreo voy a tener que siempre empezar a hacer un ejercicio de, bueno, ¿qué le saco de adelante? En este caso, una preposición, o ¿qué le saco al final? ¿Sí? Para quedarme con el núcleo de la palabra. No siempre va a ser necesario, pero a veces las palabras van a estar aglomeradas con preposiciones, con prefijos y sufijos. Entonces, esto requiere una cierta ejercitación. Seguimos. ¿Qué es esto? Acá tenemos la expresión levav. Levav. Lev es corazón y levav también es corazón. ¿Sí? Son dos formas de decir corazón. En la Biblia es una palabra importantísima, aparece muchísimo, siempre relacionado con el corazón, con el ser interior, o con el carácter, o con la actitud, ¿sí? O con el alma. Es una palabra importante, es poner todo nuestro ser interior en consideración, ¿sí? Cuando en hebreo se dice presten atención, en hebreo moderno se usa mucho, es pongan el corazón, ¿sí? Pongan su atención, pongan su ser interior a disposición de la situación. Entonces, dice acá, o de yo agradeceré al Señor con todo el corazón, o de todo corazón, ¿sí? De todo corazón también podríamos decir. Las preposiciones no siempre combinan con las que nosotros tenemos en español, ¿sí? A veces el uso de una cierta preposición es diferente, no tiene el mismo alcance o los mismos usos, entonces tenemos que adaptar al español para que la traducción entonces funcione. Acá podríamos decir de todo corazón o con todo el corazón. Agradeceré al Señor con todo el corazón, primer par. El segundo par dice cómo o dónde, ¿sí? En qué situaciones, ¿sí? Entonces, esta segunda sentencia explica la primera ampliándola, ¿sí? Hay una secuencia. A veces en la poesía el segundo verso va a ser contrastante con el primero, ¿sí? Por ejemplo, en Proverbios tenemos mucho eso, el que teme a Dios o el malo hace tal cosa, pero el que teme a Dios hace tal otra, ¿sí?
En fin, hay contraste o hay similitud. A veces el segundo verso va a decir lo mismo que el primero, como usando sinónimos, y a veces el segundo verso del par explica el primero o agranda el primero. En este caso agrega más información. ¿Sí? No repite, no contrasta, sino que simplemente agrega información. Voy a agradecer al Señor de todo corazón. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Bueno, acá está la información. Es Besod Yesharin Veeda. Vamos a tratar de ver. Acá tenemos, ya dijimos, una preposición que es la misma. ¿Sí? Con, en, de. Y acá tenemos la palabra Yesharim. ¿Qué podemos decir de esta palabra Yesharim? Podemos pensar que acá hay una terminación im, que nosotros habíamos visto que era plural. Entonces, bueno, acá hay algo plural. Acá tenemos también otra letra especial que es una conjunción. ¿Sí? Conjunción, acá en nuestro español sería una I. Nuestra famosa I. ¿Para qué? Para hacer una conexión, una conjunción entre esto y esto final. Entonces, vamos a ver qué significa entonces la palabra sod. Cuando vimos en el estudio sobre Pardés, los niveles de interpretación bíblica, habíamos entonces hablado de sod como el cuarto nivel de interpretación, que era el nivel de misterio o de secreto. Entonces, eso significa sod. Sod significa algo secreto o algo cerrado, ¿sí? Algo íntimo. Entonces, en lo íntimo o en el secreto, ¿sí? Sería la expresión besod, en el secreto de quién, de Yesharim. Yesharim. Acá tenemos un plural, así que lo que nos queda es la palabra Yashar. Yashar, ponemos la vocalización. Yashar es recto o honesto. Recto o honesto. Este es el masculino. Si yo fuera al femenino sería Yeshara. Esta es una resh. Yashar, Yeshará. Fíjense qué interesante. Acá tengo, digamos, como dos sílabas, ya, shar, y acá tenemos tres, ye, shara. Entonces, este doble sonido de a viaja al final y entra un sonido débil para no complicar las cosas, para que la palabra no se torne tan larga, tan difícil de decir. Entonces, yashar, yeshará. Yashar, yeshará, los dos sonidos vocálicos de a pasan al final y se adelanta, ¿sí? Un sonido tranquilo, débil, con una e. Entonces, esta es un poco la lógica, ¿sí? ¿Qué sería? Recto y recta, honesto, honesta, ¿sí? Y finalmente, si vamos al plural, tenemos nuestro yesharim, ¿sí? Yesharim, y el femenino sería yesharot. Yesharim, yesharot, ¿sí? Honestos y honestas, o rectos y rectas. Entonces acá tenemos el género y número, ¿sí? De esta condición de ser recto o honesto, yashar. Acá, obviamente, es el plural masculino, que se aplica para cuando es un grupo de masculinos o mixto, ¿sí? Entonces, besod y yesharim es el secreto o el concilio o en el consejo de los rectos. Fíjense que acá tenemos un smihut. ¿Sí? Sod y Esharim, dos sustantivos. ¿Sí? Secreto o consejo o concilio, algo cerrado, un grupito cerrado. ¿Sí? Y otro sustantivo rectos. Entonces, Sod y Esharim es un smihut. En este caso no hace falta agregar ningún cambio de letra en la palabra Sod. ¿Sí? Sería entonces en secreto de justos o en secreto de rectos. Ve, edad. Entonces, en un lugar y en otro. Besod y Sharim, en el secreto de los rectos, y también podríamos decir y edad. ¿Qué es edad? Edad es
congregación, comunidad o grupo, ¿sí? La palabra edad está relacionada con, voy a cambiar el color, con el concepto de ed. Esta forma Ain Dalet tiene varios usos. Ya vamos a ver cuando esto suene como ad, es otra palabra, pero en este caso cuando es ed, es testigo, ¿sí? Ed es testigo y entonces edad sería un conjunto de testigos, ¿sí? Sería como el femenino de ed, o en este caso sería una forma de decir su plural, ¿sí? Tengo un ed, un testigo, y tengo una edad, que es una congregación o un conjunto de testigos. Esto es una forma paralela o sinónima de otros conceptos como Cajal o Keilah, de los cuales después al traducir al griego derivó el concepto de iglesia, ¿sí? Así que esto es importante, ¿sí? Congregación es edad, Cajal, Keilah, y después al pasar al griego tenemos entonces el concepto de iglesia. ¿Qué está diciendo acá el Salmo? Que iba a agradecer él, ¿sí? Pensemos en Ezequías, quizás en primera persona, el rey justo. Ezequías dice, voy a agradecer al Señor de todo corazón, en el secreto de los justos, de los rectos, de los píos, y también en la congregación, con todo el pueblo, ¿sí? Si ustedes van ahora a estudiar la historia de Ezequías, y yo se los recomiendo fuertemente, van a ver los paralelismos y va a ver que todo tiene ese sentido. Vemos que Ezequías fue un gran restaurador de la comunidad de Israel, gran restaurador del reino, restaurador de la vida de fe del reino, de la espiritualidad del reino, de la devoción. ¿De qué manera? Restaurando la vida en el templo. El templo estaba cerrado con llave sus puertas, sucio, con ídolos adentro. Era un desastre el templo, los sacerdotes se habían escapado, los levitas se habían ido a sus ciudades. No había culto, no había vida de sacerdotes y levitas en el templo, sacrificios, fiestas, no había nada. Y Ezequías entonces hace una gran reforma con un grupo de Yesharim, ¿sí? Él solo no podía hacer nada, así que él toma concilio, toma secreto con los justos, con aquellos con los cuales él se rodea. ¿Para qué? Para cambiar el destino de Jerusalén y de Judá. Y entonces hace una gran reforma, llama a los sacerdotes, llama a los levitas, envía emisarios por toda la tierra. ¿Para qué? Para que se vuelva a formar una élite de rectos, una élite de gente piadosa y temerosa de Dios, y esa élite restaura el culto en el templo, purifica el templo, y llaman a toda la congregación, que no era congregación, era pueblo disperso, eran ciudades aisladas, antagónicas entre sí, cada uno en un sálvese quien pueda, pero Ezequías reconstruye una congregación, ¿sí? Porque si el pueblo está disperso no existe la congregación es cuando todos confluyen en un mismo lugar, y es lo que hace Ezequías, trae a todo el pueblo a Jerusalén y celebran la Pascua después de muchos años de una forma increíble por 14 días. Hacen una Pascua de 14 días, el doble de los 7 días de los panes sin levadura establecido en la ley, en la Torá, y entonces Ezequías reconstituye una congregación, una edad donde del más chiquito al más grande, del que era más cercano a Dios al más lejano, todos son reunidos y bendecidos, y entonces hay una restauración espiritual. Esto confirma la intención de este salmo, ¿sí? De agradecer al Señor, pero no solamente a nivel personal, no solamente rodeado de algunos pocos, sino que ese grupo secreto a su vez logra formar o resucitar una congregación que estaba perdida, que estaba muerta en términos espirituales, ¿sí? Así que esto nos sirve para darle volumen a este salmo y entender para dónde está yendo. Tenemos entonces acá a alguien que agradece al Señor de todo corazón, con sinceridad, como una búsqueda sincera. Eso lo vemos en Segunda Reyes, Segunda Crónicas, el tiempo de Ezequías, y cómo primero Ezequías trabaja sobre el consejo, el sod, ¿sí? Lo oculto, las pocas personas, los que están en el templo, la élite de Jerusalén, y eso hace que ellos vayan por toda la tierra y restauren una edad, una congregación. ¿Para qué? Para volverse a Dios, para celebrar juntos la Pascua,
las fiestas bíblicas y volver a andar en los caminos del Señor. Sigamos.